En esta parte del curso veremos los principales geoprocesos que podemos hacer en QGIS. Para ello, empezaré por preparar los archivos que vamos a utilizar. Vamos entonces a añadir una capa vectorial, nos vamos a explorar. Va a haber una carpeta disponible para ustedes para que puedan descargarla que se llama Ejercicios 3 QGIS. General, cuando la abran, lo más seguro es que aparezca de la siguiente manera, con archivos con distintos formatos. Lo que vamos a hacer es solamente dar clic aquí y escoger archivos de tipo shape. Bueno, empezaremos por cargar el que dice estados. Vamos a abrirlo, abrir. Y nos damos cuenta que son los estados de la República Mexicana. Vamos a trabajar con ellos durante esta clase. Vamos a abrir otro, explorar, y vamos a abrir el que dice vías férreas. Abrimos y vemos que es el sistema de vías férreas de todo México. Entonces, voy a editar aquí el de estados. No quiero que el shape sea de un solo color. Para ello me voy aquí a estilo. En vez de símbolo único, selecciono categorizado y que me lo categorice por nombre. Voy a clasificar y veo que ya asignó un color a cada estado. Voy a dar clic en aceptar y ya quedó. Pero además quiero que me muestre las etiquetas. Entonces, me voy a propiedades, etiquetas y muestro la opción y doy clic en la opción de mostrar etiquetas para esta capa. Quiero que me lo etiquete a partir de su nombre. Doy clic en aceptar. Ahora, necesito extraer solamente un estado de la República para poder aplicar algunos geoprocesos que veremos a continuación. Para ello entonces doy clic en este botón y voy a seleccionar un polígono, voy a seleccionar el de la Ciudad de México, por ejemplo. Vemos que ya lo seleccionó y voy a extraerlo en un shape aparte. Entonces para ello me voy aquí a estados, clic derecho, guardar como. Voy a escoger la carpeta que se llame C de México, que es la Ciudad de México, ya no es la República Mexicana. El sistema de referencia de coordenadas, voy a escoger predeterminado. Vamos a poner el generado. Doy clic en aceptar. Aquí cometí un error. Ahorita voy a eliminar esto y les voy a mostrar en dónde estuvo el error. Entonces doy clic derecho, guardar como, lo mismo, explorar. Lo guardo como Ciudad de México. Voy a eliminar el anterior. Ok. Entonces, para que este lo pueda renombrar como Ciudad de México, doy clic en guardar. El sistema de referencias coordenada. Voy a poner el generado. Y aquí, lo que hace rato cometí un error fue en que tengo que dar clic aquí en guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Porque si no doy clic, va a pasar lo que pasó hace rato. Me va a crear una copia de todo. Entonces doy clic aquí en guardar solo los objetos espaciales seleccionados para que me extraiga solamente lo que yo tengo seleccionado. Y ya vemos que aquí me extrajo solamente esa parte a la Ciudad de México. Bien, a continuación voy a dar clic aquí para ver el sistema de referencias de todo el proyecto y le voy a poner aquí
un clic en habilitar transformación al vuelo. Esto es para poder trabajar con archivos con diferentes sistemas de coordenadas sin tener problemas. Voy a dar clic en aceptar. Bueno, entonces vemos que tenemos el sistema de vías férreas. Lo voy a cambiar de color para que se distinga un poco más. Estilo. Voy a poner en rojo. Aceptar. Se distingue ya un poco más. Voy a hacer un acercamiento. Entonces, imaginemos que yo quiero solamente las vías férreas que pasan solamente en la Ciudad de México, es decir, del polígono que yo acabo de extraer. Entonces, para eso voy a utilizar el geoproceso llamado clip o cortar. Me voy entonces al botón que dice vectorial, herramientas de geoproceso, doy clic en cortar. La capa de entrada va a ser la capa más grande que yo voy a querer recortar. En este caso, yo lo que quiero recortar son las vías férreas. La capa de corte va a ser la que me va a servir como molde. Voy a utilizar la de Ciudad de México. Aquí puedo escoger la ubicación de donde se va a guardar mi archivo. En caso de que no lo escoja, solamente me va a crear un archivo temporal, pero lo puedo guardar más adelante. Entonces, el sistema de referencias voy a escoger el generado. Vamos a ver entonces. Aquí en cortado. Entonces, podemos ver que lo que hace este geoproceso es cortar a partir de un molde, como en este caso ya lo utilizamos un polígono de la Ciudad de México. Para eso me sirve la herramienta corte. Y además, me gustaría que observáramos algo. Voy a ver aquí en el shape cortado su tabla de atributos. Me muestra los siguientes atributos. El tipo, si es vía sencilla, si es en operación, entidad. Ok. Los archivos que utilicé son estos. Vía férrea. Voy a abrir la tabla de atributos. Si se dan cuenta, tiene las mismas características. O su tabla de atributos es igual a nuestro archivo cortado. Y aquí voy a abrir entonces la tabla de atributos de la Ciudad de México. Vemos que aquí tiene otros atributos como son el nombre, la longitud, su perímetro, perdón, y su área. Entonces, este comando clip no concatena las tablas de atributos. Solamente hace un corte, pero no hace una concatenación de sus respectivas tablas de atributos. Si lo que queremos es hacer una concatenación, lo que tenemos que utilizar sería entonces el geoproceso llamado intersección. Vamos a utilizarlo. Entonces nos vamos a vectorial, herramientas de geoproceso y nos vamos a intersección. Como capa de entrada voy a poner a las vías férreas de México. Como capa de intersección voy a poner a la Ciudad de México. Y lo voy a correr. El sistema de referencia va a ser el mismo, el generado. Doy clic en aceptar. Y esperamos a que se ejecute el algoritmo. Ok, entonces voy a quitar esto para poder ver la intersección, que es esta. Va a aparecer el de la Ciudad de México. Ahora voy a ver la tabla de atributos y me doy cuenta que tiene los atributos que tenía la de las vías férreas, el shape de vías férreas.
y aparte concatenó con la tabla de atributos de la Ciudad de México, cuyas características eran estas: un nombre, una longitud y un área. Entonces, la intersección sí nos permite concatenar las tablas de atributos a diferencia de solamente hacer un corte. A continuación veremos el geoproceso buffer. La herramienta buffer nos sirve para calcular áreas de influencia, ya sea de calles, de vías férreas o de ríos. O de puntos también nos puede servir esta herramienta. Entonces, voy a utilizar el shape de vías férreas, también el de estados. Y por ejemplo, si lo que queremos es establecer un área a partir de las vías férreas en donde no deben existir asentamientos, que serían 20 metros, a partir de 20 metros a cada lado, no puede haber asentamientos, entonces podemos utilizar un buffer. Entonces nos vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, nos vamos a buffer de distancia fija, la capa de entrada, serían las vías férreas, una distancia, en caso de autopistas, calles y vías, es de 20 metros, o la distancia que ustedes necesiten, vamos a utilizar 20 en este caso. Y yo lo voy a correr, recordando que si no elijo aquí una carpeta de destino, me va a crear un archivo de tipo temporal, pero que yo puedo guardar más adelante. Entonces doy clic en correr, sistema de referencias que sea el generado. Voy a hacer un acercamiento y nos damos cuenta que a partir de la línea de vías férreas creo un área, una distancia que yo voy a medir para ver si es correcta. Lo voy a acercar un poco más y vemos que a partir de la línea de vías férreas hasta acá son los 20 metros. Hasta acá también serían los 20 metros. Entonces, para eso nos sirve la herramienta buffer. Vamos a explorar un poco más en otras áreas para ver cómo se ve. Exploraremos aquí. Vemos cómo esta herramienta creó un área de influencia. Aquí de forma lateral, cada 20 metros. 20 metros a cada lado. Son áreas de influencia de la vía férrea. Repito, ustedes pueden utilizar esta herramienta para el caso de calles, delimitar áreas de influencia de calles, de ríos, pero son áreas de influencia, no zonas inundables. No utilizaremos, valdría la pena hacer esa aclaración, que no se utiliza entonces esa herramienta para el caso de desbordes de ríos, porque no estaríamos en algo incorrecto, solamente es para cuestión de servicios en donde no pueda haber asentamientos. Ok, entonces vayamos a la siguiente herramienta. Para aprender cómo se aplica el geoproceso de diferencia simétrica y de diferencia, vamos a empezar dibujando un polígono. Para ello vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, polígono. El sistema de referencia coordenado va a ser el del proyecto. Damos clic en aceptar. Vamos a escoger un nombre. Vamos a llamarle polígono de riesgo. Esto es solamente como un ejemplo didáctico. Entonces vamos a editar esto. Vamos a darle clic derecho, conmutar edición para poder editarlo. Damos clic en el siguiente botón para añadir objeto espacial. Entonces vamos a dibujar aquí un polígono. No importa que sea un polígono irregular. Cuando terminemos de hacerlo damos clic derecho. Y ya estaría terminado. Vamos a dar clic en aceptar. De nuevo, clic derecho, conmutar edición y lo guardamos.
Ahora, antes de aplicar el geoproceso, es importante que no esté seleccionado ningún polígono del shape. Entonces, vamos a dar clic aquí en deseleccionar objetos espaciales de todas las capas antes de aplicar el geoproceso. Y ahora sí vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, diferencia simétrica. Vamos a poner el shape de estados, el polígono de riesgo y vamos a correrlo. Utilizamos el sistema de coordenadas, el sistema de referencias coordenado de proyecto. Y vamos a ver qué pasó, cómo funcionó. El resultado es el siguiente. A partir de la intersección de dos polígonos, lo que hizo fue eliminar el área que había en común, donde se sobreponían los dos polígonos, como aquí podemos observarlo. Entonces, nos da este resultado. A continuación, utilizaremos las mismas capas para ver cómo funciona el geoproceso llamado diferencia. Entonces, nos vamos a volver a activar la de estados, el polígono de riesgo. Voy a quitar esto. Vamos a vectorial, herramientas de geoproceso y vamos a ver el de diferencia. Buffer de entrada que sean los estados, la capa de diferencia nuevamente que sea el polígono de riesgo. Vamos a correrlo. El sistema de referencias coordenado que sea el generado de nuevo. Y vamos a ver qué hizo. Hizo lo siguiente. Polígono de riesgo. Lo que hizo fue eliminar a partir de donde había... A partir de donde hubo esa sobreposición de polígonos, nos eliminó esa parte, como podemos observar. Veremos a continuación otro de los geoprocesos. Para ello vamos a cargar otro archivo shape, vamos a explorar. A continuación vamos a cargar los shapes que dicen Baja California Norte y Baja California Sur. Son dos shapes de dos estados de la República Mexicana. Vamos a abrirlos. Entonces, vamos a abrir sus tablas de atributos. Vamos a ver que solamente tiene nombre, Baja California, un área, una longitud, también un nombre. Vamos a utilizar entonces el archivo de unión que nos sirve precisamente para eso, para unir dos polígonos en uno solo y concatenando su tabla de atributos. Entonces nos vamos a vectorial, herramientas, de geoproceso. Entonces nos vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, nos vamos a unión, introducimos, aquí ya están las dos capas, son Baja California Norte, la otra sería Baja California Sur y los vamos a correr. Utilizamos el sistema de coordenadas generado. Y aquí el resultado es un solo polígono con los atributos concatenados. Sin embargo, me gustaría hacer una observación que cuando utilizamos este geoproceso, no sé a qué se deba, pero hay errores. Por ejemplo, aquí nos da en la tabla valores nulos. Es algo que ya he visto en algunos foros de QGIS, en algunos también con otros tutoriales de QGIS. El error, no sé si es un error en el algoritmo, pero siempre nos va a arrojar esto, un error en la tabla. Entonces, lo único que nos puede servir
es el hecho de unir polígonos. A continuación, vamos con otro de hoy, el último de los geoprocesos que vamos a ver. Entonces vamos a cargar el shape que dice municipios. Vamos a cargarlo. Aquí está. Son todos los municipios de la República Mexicana. Entonces, con el geoproceso Dissolve, lo que nosotros vamos a hacer es eliminar algún atributo de su tabla de atributos propiamente dicho. Vamos a ver qué atributos tiene. Tiene algún nombre, una longitud, perímetro, una clave del municipio. Entonces, vamos a vectorial, herramientas de geoproceso. Nos vamos al comando dissolve. Como capa de entrada, lo que vamos a hacer es escoger el shape de municipios. Aquí vamos a escoger el campo que queremos que elimine. Yo quiero que elimine el nombre, es decir, me va a eliminar todos los nombres y solamente me va a dejar a los estados, a las entidades. Ojo, aquí me gustaría comentar que es un proceso que tarda, es un poco tardado dependiendo de lo pesado que sea el archivo. Generalmente es un proceso que va a tardar algunos minutos. Entonces, seguramente yo lo que haré es cortar el video y mostrarles cuando ya esté hecho el proceso. El resultado va a ser algo como lo siguiente. Un shape de la República Mexicana con todos los municipios eliminados. Entonces, para eso nos sirve el geoproceso de Dissolve. Bien, es importante mencionar que como no seleccioné una ruta en donde se guarde el archivo, todos los archivos creados son de tipo temporal. Entonces, necesito guardarlos, todos los shapes. Para ello voy a dar clic derecho, guardar como, selecciono la ruta en donde lo voy a guardar, que en este caso ya lo había hecho. En caso de que no, le pongo un nombre y doy clic en guardar. Lo tengo que hacer para todos los archivos shape que acabo de generar. De lo contrario, se perderían porque son de tipo temporal.